Bien, comenzamos entonces con nuestra primera clase del curso de Teoría de Conjuntos uno. ¿Ya? Esta es la primera asignatura de nuestro canal donde lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar los fundamentos de la teoría de conjuntos que van a servir como base para toda la matemática que viene desde aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, meditemos un poquito por qué es necesaria la teoría de conjuntos. A ver, desde nuestros inicios en el estudio de la matemática, ¿cierto? Nos encontramos inmersos en un universo de conceptos y resultados que con el tiempo se van volviendo cada vez más complejos y cada vez más abstractos, ¿verdad? Partimos, ¿verdad?, de que somos pequeños, conociendo los números, ¿verdad?, aprendiendo a contar, a sumar, con cosas que son relativamente sencillas, y conforme va avanzando el tiempo y vamos aprendiendo más cosas, nos empezamos a meter ya con conceptos que son más complicados de comprender, con cosas más abstractas, ¿verdad? Ya después, por ejemplo, empezamos a trabajar con figuras geométricas, después empezamos a trabajar con álgebra, después empezamos a trabajar con cálculo, y cada vez estos conceptos que parten siendo básicos se van complicando. Bueno, resulta que muchas veces detrás de estos conceptos, ¿verdad? Hay una gran cantidad de nociones que en muchos casos no están completamente formalizadas o que en realidad nosotros no los comprendemos totalmente. Hay muchos conceptos que nosotros usamos en matemática de manera intuitiva, sin darle una formalidad adecuada. Por ejemplo, yo creo que todos ustedes saben trabajar con los números, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en los números, no sé, los números reales, por ejemplo. Ustedes saben que los números reales, ¿cierto? Se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, que esa suma, esa multiplicación tienen propiedades, que dentro de los reales, por ejemplo, tenemos los intervalos, eh, un montón de cosas. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué es un número real? Se dan cuenta que ahí hay un pequeño detalle, porque estamos tan acostumbrados a trabajar con números reales que en realidad nunca nos preguntamos qué era un número real. Entonces, ahí se dan cuenta que empiezan a aparecer pequeñas nociones que en realidad no están totalmente formalizadas, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las funciones. Por ejemplo, pensemos en las funciones, una función que va de A en B. Bueno, yo creo que todos aquí saben trabajar con una función, ¿verdad? Saben que una función es como una especie de maquinita, donde hay numeritos que entran, numeritos que salen, y yo estoy seguro que ustedes conocen muchas funciones. Las funciones, por ejemplo, que uno trabaja en cálculo normalmente, las funciones cuadráticas, las funciones cúbicas. Por ejemplo, hay funciones en varias variables, funciones vectoriales, pueden tener funciones en variable compleja, pueden tener un montón de cosas. Pero, ¿qué es una función en sí? Bueno, uno dice, "Ah, una función es una relación entre conjuntos". Ya, pero ¿y qué cosa es una relación? Se dan cuenta que indudablemente estamos acostumbrados a trabajar con muchos conceptos que los conocemos en profundidad, pero que en realidad no sabemos lo que son. Entonces, eso de alguna manera nos muestra que en realidad hay muchos detalles, hay muchas nociones que nosotros no conocemos en profundidad. Entonces, ahí es donde entra la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos tiene como objetivo rellenar esos pequeños vacíos y proporcionarnos una base rigurosa que nos permita justificar y validar cada uno de los resultados matemáticos que utilizamos cotidianamente. ¿Ya? Entonces, nos ayuda no solamente a confirmar la validez de esas propiedades, sino que también a comprender los principios constructivos que de alguna manera sustentan esas ideas. ¿Se fijan? Entonces, lo que vamos a hacer de alguna manera aquí en la teoría de conjuntos es partir con los conceptos más básicos y desde ahí vamos a empezar a utilizar estas nociones básicas para poder llegar a formalizar todas estas ideas que tenemos acá. Insisto, ustedes ya saben trabajar con números, ya saben trabajar con funciones, yo estoy seguro que ya saben trabajar con cálculo, pero la idea de la teoría de conjuntos es de alguna manera rellenar esos vacíos que quedan por ahí volando, que en realidad como que uno nunca se los cuestiona, pero que matemáticamente hablando son fundamentales, porque si no estaríamos sustentando nuestro desarrollo matemático sobre conceptos no definidos, y eso evidentemente no es algo riguroso, ¿verdad? Como lo es la matemática. Entonces, esa es la idea de estudiar teoría de conjuntos, rellenar esos pequeños vacíos. En ese sentido, la teoría de conjuntos es una rama que es muy amplia, forma parte de los fundamentos de la matemática, y por eso es que yo voy a dividir la teoría de conjuntos en dos cursos, en teoría de conjuntos uno
y en teoría de conjuntos 2. En teoría de conjuntos uno vamos a ver como la introducción, los primeros conceptos, y ya en teoría de conjuntos 2 vamos a profundizar en las nociones que ya son un poco más complejas y más avanzadas. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro curso de teoría de conjuntos uno? Voy a poner aquí teoría de conjuntos uno. En esta asignatura, lo que vamos a ver es lo siguiente. El primer capítulo tiene que ver con los axiomas de la teoría de conjuntos. De la teoría de conjuntos. ¿Ok? Aquí lo que vamos a ver de alguna manera son las nociones básicas. Es decir, vamos a ver, por un lado, cuáles son los axiomas básicos que sustentan a la teoría de conjuntos. Recordemos que los axiomas son estas cosas que nosotros de alguna manera creemos, aceptamos, ¿cierto? Sin una prueba, sino que simplemente los aceptamos para poder comenzar. Y después de eso vamos a ver las propiedades de los conjuntos. Propiedades. Y aquí obviamente vamos a ver las operaciones, la unión, la intersección, la diferencia, todas esas operaciones. Bueno, una vez que veamos eso, vamos a pasar al capítulo 2, que es el capítulo de relaciones y funciones. ¿Ya? Aquí lo que vamos a ver es qué es una relación matemática, ¿ya? ¿Qué entendemos por una relación? Vamos a ver que existen distintos tipos de relaciones y que a nosotros nos va a interesar estudiar particularmente tres tipos de relaciones. ¿Ya? Un tipo de relación son las funciones, otro tipo de relación son las relaciones de equivalencia y las otras son las relaciones de orden. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Bueno, lo que hacemos en la primera unidad es conocer cómo funcionan los conjuntos, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus operaciones, cómo son sus elementos, todo eso. Y en la segunda unidad lo que vamos a empezar a hacer es conectar conjuntos, ¿ok? Pero podemos conectar conjuntos de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, por un lado vamos a tener las funciones que nos permiten conectar dos conjuntos por medio de algunas propiedades, por medio de algunas relaciones que podamos establecer. Las equivalencias que nos van a permitir de alguna manera estar dentro de un conjunto y empezar a clasificar o a agrupar a los elementos. Y las relaciones de orden que nos permiten ordenar a los elementos según algún criterio. ¿Ya? Después de eso, vamos a pasar al capítulo 3 que tiene que ver con números naturales. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es construir a los números naturales. Yo estoy seguro que ustedes ya saben cuáles son los números naturales, el cero, el uno, el 2, el 3. Pero aquí vamos a fundamentar matemáticamente hablando qué es eso. ¿Sí? Vamos a ver qué es realmente el uno, qué es realmente el 2. Matemáticamente hablando, eso tiene que tener una definición. Entonces vamos a dar una definición conjuntista de ello. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vamos a dar la definición de número natural, vamos a ver las propiedades que cumplen estos números naturales. Entre ellas hay unas propiedades súper importantes que son los principios de Peano, ¿ya? Que ustedes probablemente los conozcan como axiomas de Peano, pero para nosotros no van a ser axiomas en realidad, van a ser principios porque los vamos a poder demostrar. Por aquí, dentro de los principios de Peano, recordemos que tenemos el principio de inducción matemática. Vamos a ver otro principio súper importante que es el principio de recursión. El principio de recursión, que es súper importante porque nos permite definir, ¿ya? Y obviamente vamos a ver también la suma y el producto de números naturales, con sus propiedades y todo lo que relaciona a ellos. ¿Ok? Por último, en el último capítulo, este es el capítulo uno, este es el capítulo 2, este es el capítulo 3, y en el último capítulo, en el capítulo 4, ya de conjuntos uno, vamos a trabajar con los números enteros y los números racionales. Números enteros y racionales. ¿Ya? En esta unidad, lo que vamos a hacer es definir qué es un número entero. Vamos a definir el conjunto de los números enteros, que lo vamos a hacer por medio de relaciones de equivalencia. Dentro de los números enteros vamos a definir su suma, su producto, vamos a ver sus propiedades y todo ello. Y después vamos a definir a los números racionales. Los números racionales se construyen a partir de los enteros por medio de relaciones de equivalencia. La construcción es muy similar a la que se hace con los enteros, que se hace ahora, pero con los racionales. Y también vamos a ver sus propiedades, vamos a ver sus operaciones, la suma, la multiplicación, vamos a ver que dentro de los racionales podemos restar, podemos dividir y todo lo que está relacionado con ello. ¿Ya? Entonces, este es el cronograma de nuestra asignatura.
¿Ya? Esto es lo que vamos a trabajar en conjuntos. ¿Ok? Insisto, este es un curso donde vamos a ver la introducción, donde vamos a partir con los primeros fundamentos de la asignatura. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a comenzar con el primer capítulo que tiene que ver con los axiomas de la teoría de conjuntos. ¿Ya? Entonces vamos a bajar un poquito y vamos a poner aquí el capítulo uno, que son los axiomas de la teoría de conjuntos. Ok. Bueno, antes de comenzar, ¿cierto? Con los axiomas y con todo ello, evidentemente, ¿cierto? Tenemos que fijar el lenguaje con el cual vamos a estar trabajando. ¿Ya? Entonces vamos a partir aquí. Voy a poner así como la sección 1.1, ¿verdad? Que es el lenguaje de la teoría de conjuntos. Lenguaje de la teoría de conjuntos. Bueno, el punto de partida de la teoría de conjuntos moderna consiste en admitir que no podemos dar ninguna definición operativa de lo que significa ser conjunto. Fíjese que esto es muy interesante porque vamos a estudiar conjuntos, teoría de conjuntos. Entonces, lo primero que uno esperaría de que si vamos a estudiar teoría de conjuntos, lo primero que yo esperaría es que me digan qué es un conjunto, ¿verdad? O sea, deberíamos partir con la definición de conjunto. Pero resulta que en teoría de conjuntos no se puede dar una definición de conjunto, ¿ya? No se puede dar una definición de lo que es un conjunto realmente. Y ustedes dirán, ¿cómo que no? Si un conjunto es una colección de objetos que cumplen una propiedad en común. Muchas personas definen a los conjuntos de esa manera, ¿no? Una colección de objetos eh, bien definidos, ¿cierto? Que cumplen alguna propiedad, como por ejemplo el conjunto de los días de la semana, el conjunto de los meses del año. Bueno, resulta que intuitivamente quizás funciona, pero formalmente hablando no podemos dar una definición de lo que es un conjunto. ¿Por qué? Porque partamos con el concepto de conjunto. Bueno, yo podría preguntar, ¿qué cosa es un conjunto? Ah, bueno, alguien me puede decir, un conjunto es como una colección. ¿Y qué es una colección? Alguien me puede decir, una colección es como una agrupación. ¿Y qué es una agrupación? Una agrupación es como, y aquí indudablemente van a empezar a aparecer como distintos sinónimos, pero va a llegar un momento en el que vamos a regresar a la palabra conjunto. ¿Se dan cuenta? Entonces, como que yo voy a estar diciendo un conjunto es un conjunto con una cosa, no sé qué, que cumpla algo. Entonces, se dan cuenta que es una definición circular, ¿ya? Por eso es que uno nos da una definición de conjunto, porque en realidad matemáticamente hablando no lo definimos, ¿sí? Porque si pudiésemos decir como una colección o agrupación, eventualmente son sinónimos de lo mismo, entonces no estaríamos dando realmente una definición matemática. Recuerden que las definiciones tienen que ser totalmente rigurosas, ¿ok? Por lo tanto, esto no nos funcionaría, ¿ya? Entonces, el primer problema con el que partimos es que no podemos dar una definición de lo que es un conjunto. El paso siguiente es darse cuenta de que en realidad no necesitamos una definición de conjunto, ¿sí? Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque aún sin una definición formal, podemos estudiar a los conjuntos y concluir sus propiedades sin ni siquiera definir lo que es. A ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, para que ustedes entiendan esto, vemos un ejemplo. Consideremos el siguiente razonamiento. Ya, el razonamiento está formado por tres partes. Primero, dice aquí, todo rocín ambarino es quimérico. Ese es el primer razonamiento. Voy a ponerle aquí un numerito. Todo rocín ambarino es quimérico. El segundo es, pistacho es un rocín ambarino. Pistacho es un rocín ambarino. Y el tercer razonamiento es que pistacho es un rocín quimérico. Entonces voy a poner aquí, luego, pistacho es un rocín quimérico.
fíjense este razonamiento que estamos planteando aquí. Es muy interesante porque fíjense lo que dice. Lo primero dice, todos los rocines ambarinos, sea lo que sea eso, son quiméricos. Todos los rocines ambarinos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué cosa es un rocín ambarino? No sé, no tengo idea, pero aquí dice que todos los rocines ambarinos son quiméricos. ¿Y qué es quimérico? Tampoco tengo idea, pero el primer enunciado dice que cualquier cosa que sea un rocín ambarino tiene que ser quimérico. El segundo razonamiento dice, fíjate, mira, pistacho resulta que es un rocín ambarino. Pistacho es un rocín ambarino. Entonces como la primera condición dice que todos los rocines ambarinos son quiméricos, pistacho, como es un rocín ambarino, tiene que ser quimérico. Entonces eso es lo que dice el tercer razonamiento. Luego, pistacho es un rocín quimérico. Fíjense que esta estructura es muy interesante porque ustedes dicen, bueno, ¿y qué cosa significa que algo sea un rocín ambarino? ¿Qué significa que sea quimérico? En realidad da lo mismo, porque fíjense que aunque no lo sepamos, que estas cosas tienen sentido, por si acaso, o sea, si ustedes se van a un libro, a un diccionario, se van a dar cuenta que rocín, ambarino y quimérico tienen un significado, ¿ya? Pero en realidad, fíjense que lo más interesante aquí es darse cuenta de que en realidad no necesitamos saber qué es para concluir que el razonamiento que hemos planteado es correcto, ¿verdad? Este razonamiento que hemos hecho aquí es completamente correcto. Aunque no sepamos qué es un rocinambarino ni qué es aquimérico, aunque no entendamos lo que dice, en realidad nos estamos dando cuenta que el razonamiento es correcto, porque la primera premisa dice que cualquier cosa que sea rocinambarino tiene que ser quimérico. Como pistacho es un rocín ambarino y la primera premisa dice que sí, que todos los rocines ambarinos son quiméricos, pistacho tiene que ser quimérico. Entonces el razonamiento es correcto. Lo que estamos aquí diciendo es verdad, aunque no entendamos lo que dice. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es justamente lo que yo les estoy comentando. No tenemos una definición de conjunto, no sabemos lo que es un conjunto. Entonces uno dice, bueno, y si no sabemos qué es un conjunto, ¿cómo vamos a estudiar conjuntos? Bueno, resulta que matemáticamente hablando, lógicamente hablando, no necesitamos saber una definición formal de conjunto para poder concluir algunas propiedades que sabemos que van a ser ciertas. Así como justo este párrafo, quizás no entendemos qué significan las palabras, pero nos damos cuenta de que el razonamiento en general es correcto, es verdadero. ¿Se fijan? Entonces, asimismo funciona la matemática, ¿verdad? Técnicamente hacer matemática es exactamente lo mismo, hablar con absoluto rigor lógico sin preocuparse del significado de los términos empleados. Entonces, sea como sea, la lógica matemática permite que estas cuestiones de definición de alguna manera no afecten a la fundamentación de la matemática. O sea, en este caso, tanto como si los conjuntos son algo, o como si en realidad no son nada, igual podemos dar un par de axiomas y deducir algunas propiedades con todo el rigor de la matemática. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hecho de que no tengamos una definición operativa de conjunto en realidad no nos limita, también podemos estudiarlos. ¿Ok? Ahora, evidentemente ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿qué chiste tendría estudiar conjuntos si los conjuntos no existen o no son nada? Bueno, obviamente sí van a ser algo, ¿no? O sea, vamos a tener conjuntos y vamos a poder trabajar con ellos, porque si no, no tendría sentido. Pero lógicamente hablando, no se necesita que existan los conjuntos para poder estudiarlos. ¿Se fijan? Es algo muy interesante comenzar a darse cuenta de estos pequeños detalles. ¿Ya? Entonces, no se desanimen, porque a pesar de que no tenemos una definición de lo que es un conjunto, igual vamos a poder estudiarlos. Vamos a poder sacar razonamientos y sacar propiedades y vamos a hacer un montón. Toda la matemática va a salir de acá. O bueno, por lo menos la gran mayoría. Bueno, ahora que ya entendemos esto, ¿cierto? Tenemos que empezar a decir en qué lenguaje nos vamos a empezar a mover. Como la matemática es una ciencia, tenemos que tener un lenguaje, tenemos que tener símbolos con los cuales nosotros nos podamos comunicar, ¿verdad? Necesitamos como una especie de abecedario y una forma de crear expresiones para poder comunicarnos. Entonces, antes de poder empezar a hablar, necesitamos un abecedario, ¿verdad? Necesitamos unos símbolos con los cuales podamos comunicarnos. Entonces, ¿cuáles son los símbolos del lenguaje? Vamos a ver aquí, vamos a ver los símbolos del lenguaje de la teoría de conjuntos. Bueno, vamos entonces a comenzar indicando explícitamente cuáles van a ser los símbolos matemáticos que vamos a estar utilizando para poder expresar nuestras ideas. ¿Cuáles son estos símbolos? Bueno, fíjense que los símbolos se van a clasificar en dos grupos. Primero,
Vamos a tener los símbolos matemáticos propiamente tal. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, van a ser estos, van a ser los paréntesis, los voy a ir separando por coma, van a ser, oh, no, mejor lo voy a ir poniendo hacia el ladito, uno al ladito del otro. Van a ser los paréntesis, que los vamos a utilizar para agrupar. Va a ser el símbolo de negación de la lógica. Vamos a utilizar la conjunción, el símbolo de disyunción, el símbolo de implicación, el símbolo de doble implicación. Ya, de ahí vamos a utilizar el para todo, el existe, el tal que son esos dos puntitos, o de repente uno lo pone así como una diagonal, ¿cierto? El tal que, ya, lo voy a poner como dos puntitos, el símbolo igual y el símbolo de pertenencia. ¿Sí? Esos van a ser todos los símbolos del lenguaje con los que nosotros vamos a trabajar teoría de conjuntos. Fíjense que aquí, de alguna manera, como que nos vamos a basar un poco en la lógica, en la lógica proposicional, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los símbolos que vamos a usar para hablar aquí en matemáticas? Los símbolos de los paréntesis que van a ser para agrupar, ¿verdad? Para que de repente cuando se nos junten muchas cosas no podamos darnos a entender correctamente, ¿verdad? De alguna manera, los paréntesis son como las comas cuando nosotros escribimos, ¿no? O como los puntos, para que así sepamos cuándo comienza una idea y cuándo termina otra idea y no nos enredemos con el texto. Después vamos a utilizar todos estos de aquí que son los símbolos lógicos, ¿verdad? Que nos van a servir para expresar nuestras ideas matemáticas. Me imagino que si ustedes ya conocen la lógica matemática o por lo menos lógica proposicional, van a entender cómo funcionan estos símbolos. Tenemos los cuantificadores, ¿verdad? El para todo y el existe, ¿verdad? El cuantificador universal y el cuantificador existencial. El tal que lo usamos para arreglar y ordenar un poquito los símbolos, los cuantificadores. Y por último, estos símbolos de aquí, que son los símbolos primitivos de igualdad y de pertenencia. ¿Ya? Esos símbolos los vamos a utilizar para poder expresar algunas ideas, ¿verdad? El símbolo igual es cuando nosotros queramos decir que dos cosas son lo mismo, esencialmente lo mismo, y el pertenece, que va a ser de alguna manera una especie de símbolo que vamos a utilizar para decir cuando un elemento está como dentro de otro, ¿ya? Estos símbolos, insisto, todos estos símbolos de aquí no los definimos matemáticamente, sino que simplemente, aquí en la teoría de conjuntos no los definimos matemáticamente, sino que simplemente los utilizamos, ¿ya? A estos símbolos le tenemos que agregar una segunda lista. Y la segunda lista va a ser una lista potencialmente infinita, y digo infinito entre comillas porque más adelante vamos a definir lo que es infinito, donde vamos a tener signos, es- signos que vamos a llamar variables y cuya principal función va a ser la de representar a los objetos que nosotros vamos a llamar conjuntos. ¿Ok? ¿Y cuáles van a ser esos símbolos? Van a ser los símbolos de nuestro abecedario. ¿Sí? A, B, C, D, E, F, G, H, I, y así todas las letras de nuestro abecedario. Ya. Estas letras que están aquí las vamos a llamar variables, ¿ok? Y solamente las vamos a utilizar para representar a los conjuntos. Solamente las vamos a utilizar para representar a los conjuntos. Conjuntos, ¿ok? Para nada más. ¿Ya? Entonces, las letras minúsculas, fíjese que voy a usar solamente letras minúsculas, ¿cierto? Las vamos a utilizar para representar a esas cosas que vamos a llamar conjuntos y los símbolos que están al inicio los vamos a utilizar para empezar a expresar ideas y cosas por el estilo. ¿Ya? Insisto, aquí de alguna manera estamos como creando nuestro lenguaje matemático, ¿verdad? Estamos partiendo desde lo más básico. Aquí estamos definiendo nuestro abecedario y ahora que ya que lo conocemos, tenemos que empezar a escribir, ¿verdad? Tal cual como nosotros cuando aprendemos a hablar de pequeñitos, primero nos enseñan, bueno, cuando nosotros queremos aprender a escribir, primero tenemos que aprender el abecedario y una vez que ya lo aprendemos, empezamos a juntar las letras y empezamos a formar palabras. Aquí es lo mismo. Este de aquí va a ser nuestro abecedario. ¿Ya? Todo esto que está aquí va a ser nuestro abecedario y ahora tenemos que empezar a utilizar este abecedario, vamos a tener que empezar a combinar estas expresiones para formar frases matemáticas que tenemos que entender. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a poder utilizar estos símbolos para poder formar unas especies de secuencias que vamos a llamar cadenas. ¿Sí? Una cadena
es una secuencia de estos símbolos, simplemente una cadena de estos símbolos. Por ejemplo, una cadena puede ser algo así como, no sé, pertenece, igual a, negación, igual, los paréntesis, a y para todo, por ejemplo. ¿Se fijan? Eso es una cadena. Una cadena, cuando nosotros nos refiramos a una cadena, es simplemente una sucesión o una secuencia de estos símbolos que tenemos. Es una combinación, tal cual. ¿Ok? Eso que tenemos ahí es una cadena. Ahora, insisto, voy a ir haciendo el símil con lo que nosotros hacemos cuando aprendemos a escribir. Ustedes tienen el abecedario y una vez que ustedes tienen el abecedario, ustedes empiezan a juntar las letras, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo el abecedario, puedo juntar la letra A, B, B, E, H. O puedo escribir, no sé, A, L, H, O, ¿cierto? O sea, fíjese que una palabra no es otra cosa que una sucesión o una secuencia de letras del abecedario. Pero, como ustedes saben, no todas las secuencias del abecedario forman una palabra. Por ejemplo, esto que está aquí no es una palabra, ¿verdad? No es una palabra que esté bien escrita en español. Pero fíjense que si yo la reordeno, si yo, por ejemplo, pongo la H, después pongo la O, después pongo la L y después pongo la A, formo una palabra que nosotros entendemos y que tiene un sentido. Hola, es un saludo. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí con nuestro lenguaje va a ocurrir exactamente lo mismo. Una cadena es una sucesión o secuencia de símbolos, pero no todas las secuencias de símbolos van a ser como, van a decir algo realmente que esté bien escrito. ¿Se fijan? Porque yo podría tener una secuencia como la que escribí aquí, o podría tener otra secuencia como esta, por ejemplo. A igual B, entonces B igual A. Fíjense que las dos que tenemos aquí son cadenas. Esta de aquí y esta de aquí. Las dos son cadenas. Pero si ustedes miran la segunda cadena, como que esa cadena sí está más ordenada, ¿no? Como que esa sí me trata de decir algo. En cambio, la primera está toda desordenada y no se entiende nada. Bueno, insisto, es lo mismo que ocurre cuando nosotros aprendemos a escribir. Tenemos el abecedario y si empezamos a juntar letras, puede ser que escribamos cualquier tontería que no tenga ningún significado, pero también hay otras secuencias que tienen un significado, que nos dicen algo, que nosotros las interpretamos de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros las cadenas que vamos a escribir aquí las vamos a clasificar en dos tipos, ¿ya? Las vamos a clasificar en dos tipos, en cadenas expresivas y en cadenas no expresivas, ¿ya? Vamos a tener la cadena, que es simplemente una secuencia de símbolos de nuestro lenguaje, ¿cierto? Que son los que tenemos aquí, que son por un lado los símbolos que usamos, estos símbolos especiales de acá, más nuestro abecedario que vamos a utilizar para expresar a los conjuntos. Y dentro de las cadenas tenemos dos tipos. Tenemos las cadenas que son expresivas y las cadenas que son no expresivas. Las cadenas expresivas, ¿ya? Son las cadenas que de alguna manera, informalmente hablando, una cadena expresiva es una cadena que tiene un sentido. O sea, una cadena como que sí me dice algo. Es como una palabra bien escrita. Por ejemplo, esta de acá. Eso de ahí nosotros lo vamos a entender como una cadena expresiva. ¿Se fijan? Una cadena expresiva es una cadena que está bien escrita, que me dice algo. En cambio, una cadena no expresiva es cualquier secuencia de símbolos que no tiene pero ningún sentido. ¿Se fijan? Obviamente, insisto, otra vez ocurre lo mismo que en nuestro abecedario. Yo, por ejemplo, podría escribir no sé, por ejemplo, SEP, pero eso en nuestro idioma no tiene ningún sentido, o podría escribir PES, y eso sí que tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces, una cadena expresiva sería como esto, es como una palabra bien escrita, y una cadena no expresiva es una palabra, una secuencia de símbolos que no tiene sentido, que para nosotros está mal escrito. ¿Ya? En teoría de conjuntos va a ser lo mismo. ¿Ok? Ahora, nosotros obviamente vamos a trabajar con las cadenas expresivas, porque estas son las que nos permiten como expresarnos, ¿verdad? Las que nos permiten decir cosas. Entonces, ahora que ya sabemos que vamos a trabajar con estas, tenemos que definir cuándo una cadena está bien escrita, ¿verdad? Cuándo una cadena expresiva realmente está bien escrita, ¿ya? Entonces, para eso, eh, vamos a dar algunas reglas, ¿ya? Entonces, vamos a diferenciar entre dos tipos, entre dos tipos de cadenas, ¿ya? Las que se llaman términos
Ya, estos son tipos de cadenas expresivas. Cadenas expresivas. ¿Sí? Es decir, como expresiones que están bien escritas. Ya, estas son cadenas expresivas. Entonces, dentro de las cadenas expresivas tenemos dos cosas, dos tipos. Los términos y las fórmulas. ¿Ya? Los términos simplemente sirven para nombrar un objeto. Los términos nombran un objeto, que en nuestro caso va a ser para nombrar un conjunto, ¿verdad? Y las fórmulas nos van a decir algo sobre el objeto. ¿Se fijan? Voy a poner aquí afirma algo, algo sobre el objeto. ¿Ya? Fíjense, dentro de las cadenas expresivas, que son como las cadenas que están bien escritas, tenemos dos tipos. Los términos, que son para nombrar un objeto, y las fórmulas que nos dicen algo sobre el objeto. Otra vez, haciendo el símil con nuestro idioma, por ejemplo, dentro de nuestro idioma tenemos algunas palabras que son, por ejemplo, Daniel. Daniel es una palabra que sirve para nombrar a una persona, ¿verdad? Una persona se llama Daniel. Pero, por ejemplo, yo podría tener otra cadena en nuestro idioma que sea, por ejemplo, el perro ladra, o no sé, el perro es de color rojo, y ahí esa cadena es distinta porque me está diciendo algo sobre el objeto, le está describiendo. Entonces aquí, matemáticamente hablando, es lo mismo. ¿Se fijan? El término es para ponerle un nombre a algo y la fórmula es para decirme algo sobre el objeto. ¿Ya? Entonces, para formalizar más esto, vamos a dar una serie de reglas para que podamos saber cuándo una expresión, una cadena expresiva, es un término y cuándo es una fórmula. ¿Ya? Para que así no quede tan al vuelo, sino que tenemos que dar una serie de reglas bien formadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Voy a ponerlas acá al lado. Primero, toda variable es un término. Toda variable es un término. Recuerden, ¿cuáles son las variables? Las variables son las letras de nuestro abecedario que utilizamos para representar a los conjuntos. Entonces, las variables tienen que ser términos, porque acuérdense que los términos nos sirven para nombrar un objeto. Y como nosotros usamos, o sea, como las variables se usan para nombrar los conjuntos, los términos tienen que ser variables. ¿Se fijan? Entonces, un término, una variable siempre va a ser un término. Segundo, si t y t' son términos, entonces t igual a t' y t pertenece a t', son fórmulas. Son fórmulas. ¿Se fija? Fíjese aquí qué es lo que nos está diciendo, que las variables para nosotros van a ser los términos, es decir, las letras del abecedario, A, B, C, D, bla, 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 porque esas las vamos a usar para nombrar a los conjuntos. Y si yo tengo dos términos, es decir, dos variables, entonces cuando yo digo que t es igual a t', estoy diciendo algo sobre estos objetos. Entonces eso es una fórmula, porque yo estoy afirmando algo, estoy diciendo que esos dos términos son iguales. Y cuando yo digo que T pertenece a T', eso también es una fórmula porque estoy diciendo que T pertenece a T'. ¿Ok? Hay una relación ahí. ¿Ya? Bien, ¿qué más? C. Si alfa y beta son fórmulas, si alfa y beta son fórmulas, entonces, entonces, la negación de alfa, alfa y beta, alfa o beta, alfa entonces beta, y alfa sí solo si beta, alfa sí solo si beta, son fórmulas. Son fórmulas. Eso tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque si yo tengo dos fórmulas, entonces la negación de una fórmula sigue siendo una fórmula. La conjunción de dos fórmulas sigue siendo una fórmula. La disyunción, la implicación y la doble implicación, que son nuestros conectivos lógicos, nos permiten seguir creando más fórmulas.
Vamos con la D. D. Si alfa es una fórmula, si alfa es una fórmula, ¿ya? Y X es una variable, y X es una variable, ¿ya? Entonces, para todo X, alfa, y existe un X tal que alfa, son fórmulas, son fórmulas. ¿Sí? Estas también son fórmulas porque yo estoy diciendo que para todo X, alfa, alfa es una fórmula, entonces para todo X se cumple la fórmula alfa, eso es una fórmula, porque otra vez estoy dando una descripción, una afirmación, y existe algún X tal que alfa, también es una fórmula. ¿Ya? Por último, la E dice, si alfa es una fórmula, si alfa es una fórmula, ¿ya? Y X es una variable, y X es una variable, entonces X tal que alfa es un término, es un término. Fíjense, X tal que alfa es un término. Claro, porque si tú dices, a ver, X es tal que cumple la fórmula alfa, entonces X tiene que ser un conjunto, tiene que ser un objeto, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser un término, ¿ya? Estas reglas que hemos escrito aquí, estas cinco reglas, A, B, C, D, E, permiten determinar sin ambigüedad alguna cuándo una cadena de símbolos es un término o fórmula o por el contrario es una cadena no expresiva, ¿ok? Cualquier cadena que no cumpla esta propiedad va a ser una cadena no expresiva, es decir, va a ser algo como esto, algo mal escrito. Si hay alguna cadena que cumple esto, entonces nosotros vamos a decir que esa cadena está bien escrita, que es una cadena expresiva, y vamos a poder clasificarla como término o fórmula según las reglas que están acá. ¿Se fijan? Entonces, estas reglas de aquí son como nuestras reglas de escritura. ¿Ya? Es como cuando uno está aprendiendo a escribir y tenemos, por ejemplo, las reglas de tildación. Entonces uno dice, ya, si, no sé, si yo tengo una palabra que es aguda y termina en N o S o vocal, entonces se tilda. Si no, no se tilda. Si yo tengo una palabra que es grave y no termina en N, S o vocal, entonces se tilda o no se tilda. ¿Se dan cuenta? Las esdrújulas siempre se tildan. O sea, se dan cuenta que ahí esas reglas de tildación son como reglas que nosotros usamos para escribir bien y para saber cuándo una palabra está bien escrita y cuándo no está bien escrita. Porque, por ejemplo, si yo escribo la palabra árbol, más de alguno me va a decir, esa palabra está mal escrita. ¿Por qué? Porque es una palabra grave y no termina en ese vocal. Entonces, me falta el tilde, ¿cierto? Ahí sí está bien escrita. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora para nosotros lo mismo. Nosotros vamos a tener cadenas, vamos a tener secuencias de estos símbolos que nosotros definimos acá. ¿Y cómo yo voy a saber si esa cadena está bien escrita o no bien escrita? Es decir, ¿cómo yo voy a saber si es expresiva o no es expresiva? Bueno, con estas reglas de acá. Este es nuestro ABC, estas son nuestras reglas de escritura. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, a ver, esto que está acá, lo voy a poner acá abajito. Voy a ponerlo más cortito. X igual a negación. Esa cadena, ¿será expresiva? ¿Será una cadena bien escrita? A ver, veamos. Dice aquí, toda variable es un término. Entonces, por ejemplo, aquí esa A es una variable, así que ese es un término. Si T y T' son términos, entonces T igual a T' y T pertenece a T' son fórmulas. Entonces alguien puede decir, mira, aquí tengo una fórmula, porque dice que pertenece es igual a, que es un término, pero este pertenece no es un término. ¿Cierto? Ese es un símbolo. Entonces, eso no está bien escrito. ¿Se dan cuenta? Después, la tercera dice, si A, alfa y beta son fórmulas, entonces todas las fórmulas lógicas son fórmulas. Y uno dice, pero aquí tengo la negación. Pero fíjese que tiene que ser la negación y después la fórmula. Y aquí no está eso. Tampoco tenemos el para todo, tampoco tenemos el existe, tampoco tenemos el tal que. No, fíjense que esta cadena no cumple ninguna de las reglas que está aquí, así que en realidad esta cadena no tiene ningún sentido. Eso está mal escrito para nosotros. Entonces, esto es una cadena
no expresiva, ¿sí? Porque esa secuencia de símbolos no cumple nuestras reglas. Ya, pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, A igual B, entonces B igual A? Imagínense que pongo eso. A ver, primero fíjense que aquí yo tengo A igual a B. Primero fíjense que A y B son variables, ¿verdad? Por lo tanto, la primera regla me dice que esas letras son términos. A y B son términos. ¿Sí? Ese A y ese B, todos esos son términos. La segunda regla me dice, fíjate, si T y T' son términos, como aquí A y B son términos, T igual a T' es una fórmula. Ah, entonces esto que está acá, el A igual B, es una fórmula, por la segunda regla. Este B igual A es una fórmula. La C, ¿qué dice? Si alfa y beta son fórmulas, entonces fíjate, alfa implica beta es una fórmula. Entonces aquí, esta fórmula de aquí implica esta es una fórmula. ¿Se fijan? Entonces esto que está aquí sí es una fórmula, esto está bien escrito. Todo esto de aquí está bien escrito. Lo único que a uno de repente le puede parecer raro es, ¿y esos paréntesis para qué sirven? Los paréntesis solamente sirven para ordenar, son como las comas, ¿sí? Es para que no nos perdamos, para que no nos enredemos con tantos símbolos. Pero fíjate que esa cadena cumple todas las reglas que nosotros hemos puesto. Por lo tanto, para nosotros esto sí es una cadena expresiva. Es una cadena expresiva. Esto está bien escrito. Y como aquí tenemos una implicación, aquí dice que si tenemos alfa implica beta, eso es una fórmula. Por lo tanto, para nosotros esto que está acá es una fórmula. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos una fórmula bien formada. O sea, una fórmula que está bien escrita, una fórmula que sigue nuestras reglas. ¿Ok? Entonces, así es como de alguna manera funciona. ¿Ya? Entonces, estas van a ser las reglas que nosotros vamos a seguir para escribir. ¿Ok? Insisto, estamos recién partiendo de lo más básico de la matemática. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a ver las propiedades de los conjuntos y todo eso es ver cuál es el lenguaje, cuál va a ser nuestra forma de escribir, de expresar nuestras ideas. Entonces, por eso es que estamos viendo esto que tiene que ver con los símbolos del lenguaje. ¿Ya? Bueno, a partir de aquí ya tenemos el lenguaje, ya sabemos cómo vamos a escribir. Entonces, en realidad, ¿cierto? Ya somos libres de empezar a dar definiciones, ya podemos empezar a dar todo lo que nosotros necesitemos. ¿Ok? Técnicamente, ¿qué es una definición? Una definición, de alguna manera, no es más que una especie de abreviatura de estas expresiones que nosotros tenemos acá, de esta forma de comunicarnos. ¿Sí? Es simplemente una forma de abreviar. Por ejemplo, antes de empezar a dar propiedades y todo, fíjense que nosotros aquí dijimos que T igual a T' era una fórmula, ¿cierto? Que T, yo sé que T igual a T', eso es una fórmula, por las reglas que nosotros pusimos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero definir, porque ahí, eso lo que tenemos ahí es la igualdad, ¿verdad? La igualdad. ¿Qué pasa si yo quisiera definir la desigualdad? Bueno, en términos simples, para decir que algo no es igual a otro, podemos utilizar la negación, ¿verdad? Si yo quiero decir que T no es igual a T', lo que yo hago es poner esto, T igual a T', y aquí pongo la negación. Entonces aquí yo estoy diciendo que T no es igual a T'. Esto de aquí sería como la definición de la desigualdad, ¿ya? Pero matemáticamente hablando, uno no escribe esto, ¿cierto? Cuando yo quiero decir en matemática que algo es distinto a otra cosa, no pongo la negación y entre paréntesis T igual a T'. ¿Qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es poner T igual a T' y a este igual uno como que le pone una diagonal. ¿Se dan cuenta? A ver, voy a escribirlo acá. Ahí, uno le pone una diagonal. Entonces ahí uno dice, T es distinto de T'. ¿Qué significa que T no es igual a T'? Pero fíjese que este símbolo, el símbolo del igual con la rayita, no está aquí en nuestro abecedario, no está aquí en los símbolos que nosotros pusimos. Tenemos solamente el igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí nosotros damos una definición. ¿Se fijan? O sea, a la negación de que T sea igual a T', eso de alguna manera vamos a decir que es lo mismo que poner que T es distinto de T'.
Entonces, fíjense que este símbolo es una especie como de abreviatura de esta fórmula, ¿ya? Es una abreviación, ¿ok? Para no estar escribiendo la negación de t igual a t', que de repente es incómodo y uno se pierde, y cuando uno ya está en matemática más avanzada, uno no quiere perder tiempo en eso, uno empieza como a inventar símbolos que significan esto, pero lo que hay detrás de este símbolo es realmente esto. ¿Se fijan? Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es definir ese símbolo. Entonces fíjense que una definición es como una especie de abreviación. Eso es todo. ¿Ok? Otra cosa. Aquí definimos la desigualdad. Podemos hacer lo mismo con la pertenencia, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, que T pertenece a T', eso yo sé que es una fórmula, porque me lo dicen las reglas, ¿verdad? Las reglas que nosotros definimos acá. Esta es la pertenencia. Esta es la pertenencia. Bueno, también yo, por ejemplo, podría querer definir la no pertenencia. Entonces, la no pertenencia sería con la negación. Sería que la negación de que T pertenece a T'. Pero eso en realidad a nosotros no nos gusta escribirlo así. Entonces, una abreviación que podemos hacer para esta fórmula, para no tener que estar escribiendo eso, ¿verdad? Una abreviación es simplemente poner T pertenece a T' y hay que poner una diagonal. Y esa va a ser para nosotros la no pertenencia. ¿Se fijan? Entonces, este simbolito de aquí va a ser como una abreviación de esto, ¿ya? Fíjense que cuando yo pongo estos tres simbolitos, estas tres rayitas de aquí, es para indicar que el miembro de la izquierda, la parte izquierda, es una abreviación de la parte derecha, ¿sí? O al revés, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que esto que está en la derecha es una abreviación de lo que está acá a la izquierda. Es lo mismo, solo que aquí lo estoy escribiendo de otra forma. ¿Se fijan? Es lo mismo, pero lo estoy escribiendo de una forma más corta, más sencilla, ¿ok? Entonces, insisto, cuando queremos dar de alguna manera una definición, en realidad nosotros damos abreviaciones de esos símbolos, pero siempre todas las definiciones formales vienen de estas reglas de formación que hemos dado acá, ¿sí? Incluso fíjense que esto que está acá, técnicamente cada vez que nosotros en matemática escribimos, por ejemplo, que A es distinto a B, en realidad lo que está ocurriendo detrás de ello es que nosotros estamos poniendo la negación de que A sea igual a B. ¿Se fijan? Y lo mismo con la no pertenencia. ¿Ok? Pero vamos a utilizar las abreviaturas porque son más cómodas, em, y de alguna manera, ¿cierto? Simplemente es para poder avanzar un poco más. ¿Sí? También antes de finalizar con esta primera parte del lenguaje, fíjense que las fórmulas que tenemos acá, ¿cierto? O sea, más bien dicho, esta especie como de forma que hemos dado para escribir bien, de repente es un poco rigurosa, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es relajar ligeramente la sintaxis que hemos impuesto, ¿sí? Por definición, por la definición de término y fórmula, ¿ok? Entonces, cuando no lleve confusión, vamos a escribir algunas cosas como de forma más abreviada, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros escribimos, no sé, para todo x en a, x es igual a u o, chuta, o x es igual a b. ¿Ya? Esto, por ejemplo, que está aquí es una cadena expresiva, ¿verdad? Es una fórmula. Fíjese que esto que está aquí en realidad está mal escrito. Lo que yo realmente debería escribir aquí es para todo x, si x pertenece a, entonces x es igual a u o x es igual a b. ¿Verdad? Esto debería ser lo correcto, porque fíjense aquí que dice para todo x y después tengo que poner la fórmula alfa. Entonces aquí es para todo x y esta de aquí sería mi fórmula alfa. Pero, insisto, vamos a relajar un poquito la escritura. No nos vamos a poner así tan estrictos con la forma de escribir. En vez de escribir esto, vamos a escribir esto que es como más sencillo. ¿Se fijan? O sea, para todo x en alfa se cumple esta propiedad. ¿Ya? Es una forma de relajarse un poquito, pero lo que hay detrás de ello es la formalidad que es lo que está abajo. ¿Se fijan? Es simplemente una forma de relajarse un poquito en la escritura para que sea más natural. ¿Ya? Una cosa importante es que los símbolos y fórmulas definidos para los conjuntos, todas estas formulitas que estamos definiendo aquí, son válidas solamente para aquellas colecciones o para aquellas cosas que realmente sean conjuntos, ¿ya? Si yo estoy trabajando con una cosa que no es un conjunto, yo no puedo usar estas reglas, no puedo usar estos símbolos, ¿ok?
Ahora ustedes dirán, ya, pero ¿y en serio hay cosas que no son conjuntos? Sí, hay algunas colecciones que no van a ser conjuntos. Vamos a ver varios ejemplos más adelante. ¿Ya? Así que ojo, porque estos símbolos y estas reglas que estamos dando va a ser solamente para lo que sí sea un conjunto. Para lo que no sea un conjunto no lo vamos a usar. ¿Ya? Entonces, todo esto que está aquí corresponde al lenguaje de la teoría de conjuntos, ¿ok? Insisto, así vamos a estar escribiendo. Este es nuestro abecedario. Estas de aquí son nuestras reglas para poder escribir bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos sobre cómo identificar cuando una cadena está bien hecha y cuando no está bien hecha, ¿ya? Insisto, aquí lo que estamos haciendo es como aprender a escribir matemáticas, ¿ya? Bien, con eso entonces vamos finalizando este primer video y ya nos vemos en el siguiente donde ya vamos a entrar con los primeros axiomas de la teoría de conjuntos.